Si te gustan las historias que contamos en nuestros vídeos y no quieres perderte el próximo, suscríbete y que Dios te bendiga. Amén. Historia de la vida del Padre Pío. Francesco Forgione, más conocido como el Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, una pequeña aldea en la región de Campania, Italia. Desde muy joven mostró una inclinación profunda hacia la vida espiritual. A los 5 años, comenzó a tener visiones y experiencias místicas, lo que lo llevó a desear una vida consagrada a Dios. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, donde tomó el nombre de Pío en honor a San Pío V. Poco después, comenzó a experimentar graves problemas de salud, pero su devoción a la oración y a la penitencia nunca disminuyó. En 1910, fue ordenado sacerdote, y fue en esta etapa cuando comenzaron a suceder los fenómenos extraordinarios que marcarían su vida. En 1918, mientras rezaba en la iglesia del convento de San Giovanni Rotondo, recibió los estigmas, las llagas de Cristo en manos, pies y costado, que lo acompañarían durante más de 50 años. Este fenómeno causó gran conmoción entre sus superiores y los fieles, quienes pronto comenzaron a acudir en masa para verlo, recibir sus bendiciones y confesarse con él. A pesar de las dudas y la persecución de algunos sectores de la Iglesia, el Padre Pío siempre mantuvo una actitud humilde y de total obediencia a las autoridades eclesiásticas. A lo largo de su vida, el Padre Pío desarrolló una reputación no solo por los estigmas, sino también por otros dones místicos, como la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, la capacidad de leer los corazones de las personas en confesión y las curaciones milagrosas. Su dedicación al sacramento de la confesión era notable. Pasaba hasta 18 horas al día confesando a los fieles que venían de todas partes del mundo para verlo, buscando el perdón y la sanación espiritual. Se estima que, durante su vida, escuchó millones de confesiones. Además de su dedicación a la oración y al ministerio sacramental, el Padre Pío también fue conocido por su caridad hacia los enfermos y necesitados. En 1956, fundó la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital en San Giovanni Rotondo que se convirtió en uno de los centros médicos más avanzados de Italia. Este hospital no solo se enfocaba en el tratamiento físico, sino también en el bienestar espiritual de los pacientes, siguiendo la convicción del Padre Pío de que la oración y la fe eran componentes esenciales para la curación. A pesar de sus dones espirituales, el Padre Pío fue objeto de muchas controversias y malentendidos. La Iglesia, en algunos momentos, lo sometió a investigaciones rigurosas debido a la preocupación de que sus estigmas y otros fenómenos místicos fueran falsos o producto de una sugestión psicológica. En 1923, el Vaticano incluso le prohibió celebrar misa públicamente y confesar, lo que fue una gran prueba de obediencia para el Padre Pío. Sin embargo, tras varias investigaciones, la Iglesia levantó las restricciones, reconociendo su autenticidad y permitiéndole retomar su ministerio completo. El Padre Pío también tuvo que soportar sufrimientos físicos intensos, no solo debido a los estigmas, sino también a enfermedades como el asma y la artritis, que le causaban gran dolor. Sin embargo, siempre aceptó estos sufrimientos como una participación en los padecimientos de Cristo y nunca se quejó. A lo largo de su vida, el Padre Pío desarrolló una devoción especial por la Virgen María, el Rosario y la Eucaristía. Celebraba la misa con una devoción profunda, y los testigos de sus celebraciones eucarísticas a menudo afirmaban que parecían presenciar un momento de comunión mística entre él y Cristo. Su misa solía durar horas, debido a la intensidad de su meditación y oración durante la consagración. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, a la edad de 81 años, después de haber vivido una vida marcada por el sacrificio, la oración y el servicio a los demás. Su muerte fue seguida por una rápida proliferación de devoción popular, y muchos fieles comenzaron a testificar sobre los milagros y gracias que recibieron a través de su intercesión. Una de las historias más impactantes y conocidas sobre el Padre Pío involucra su don de bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Este fenómeno fue atestiguado por múltiples personas a lo largo de su vida. Sin embargo, un caso particular ha sido objeto de numerosos testimonios y estudios.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, Italia estaba sumida en el caos debido a los constantes bombardeos aliados. San Giovanni Rotondo, el lugar donde residía el Padre Pío, se encontraba en una región estratégica y, como tal, estaba bajo la amenaza constante de ataques aéreos. En una ocasión, un escuadrón de bombarderos estadounidenses se dirigía hacia la zona, con la intención de destruir algunos objetivos militares cercanos. Uno de los pilotos que participaba en la misión, el comandante de vuelo, contó que, mientras se aproximaban a su objetivo, vieron a un fraile de aspecto humilde flotando en el aire frente a sus aviones. El fraile les hacía señas para que desistieran del ataque. Sorprendidos y desconcertados por la aparición, los pilotos decidieron no lanzar las bombas sobre la ciudad y se desviaron de su curso. Al regresar a la base, los pilotos relataron lo sucedido, pero nadie les creyó inicialmente. Tiempo después, algunos de estos mismos pilotos, al visitar Italia, decidieron ir a San Giovanni Rotondo. Al llegar, vieron una imagen del Padre Pío y lo identificaron de inmediato como el fraile que había aparecido frente a sus aviones aquel día. Este testimonio se convirtió en uno de los relatos más conocidos sobre los dones místicos del Padre Pío, particularmente su habilidad para la bilocación. Otro relato notable es el de un oficial italiano que estaba prisionero de guerra en un campo de concentración nazi. Durante su cautiverio, había rezado fervientemente al Padre Pío pidiendo su ayuda. Una noche, mientras se encontraba desesperado por las condiciones en las que vivía, el Padre Pío se le apareció en la celda y lo consoló, asegurándole que pronto sería liberado. Días después, el oficial fue inesperadamente liberado y atribuyó su libertad a la intervención milagrosa del Padre Pío. Estos relatos, aunque asombrosos, no son los únicos que hablan de la bilocación del Padre Pío. Muchas personas, tanto en Italia como en otros países, han afirmado haberlo visto en lugares donde él no podía estar físicamente. En algunos casos, personas gravemente enfermas o moribundas relataron que el Padre Pío se apareció en sus habitaciones, oró por ellas y, después de su visita, experimentaron una mejoría milagrosa. Además de la bilocación, otros fenómenos místicos asociados con el Padre Pío incluyen la capacidad de leer los pensamientos de las personas durante la confesión. Muchas personas que acudían a confesarse con él relataban que, antes de que pudieran hablar, el Padre Pío ya les había dicho exactamente cuáles eran sus pecados y los invitaba a arrepentirse con sinceridad. El Padre Pío también fue conocido por su capacidad de realizar curaciones milagrosas. Una de las más documentadas fue la curación de una niña ciega, Gemma Di Giorgi, quien, tras haber nacido sin pupilas, recuperó la vista después de que el Padre Pío orara por ella. Este milagro, junto con otros, fue uno de los principales casos estudiados durante el proceso de su canonización. A lo largo de su vida, el Padre Pío fue un ejemplo de entrega a Dios y a los demás, no solo a través de los fenómenos místicos que lo rodeaban, sino también por su compasión, humildad y constante servicio a los fieles que acudían a él en busca de consuelo espiritual. El Padre Pío es representado como un hombre de estatura media, con una barba corta y canosa que enmarca su rostro, siempre sereno pero marcado por el sufrimiento y la compasión. Sus ojos transmiten una profunda espiritualidad y empatía. Habitualmente se le ve vestido con un hábito marrón franciscano, con un cordón atado a la cintura. En sus manos, frecuentemente envueltas en guantes para cubrir las heridas de los estigmas, se observa una expresión de recogimiento, como si estuviera siempre en oración. A veces aparece con una cruz o un rosario, símbolos de su devoción y sacrificio. El proceso de canonización del Padre Pío comenzó poco después de su muerte, en 1968, debido a la enorme devoción popular que se generó en torno a su figura. Tras un largo y riguroso proceso de investigación de su vida, sus virtudes y los milagros atribuidos a su intercesión, fue beatificado el 2 de mayo de 1999 por el Papa Juan Pablo II. Posteriormente, fue canonizado el 16 de junio de 2002, también por el Papa Juan Pablo II, quien lo reconoció como un modelo de santidad. Su festividad se celebra el 23 de septiembre, el día de su fallecimiento. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas la próxima historia. Amén.